Ahora bien, ya hablamos de los elementos que son considerados patrimonio natural. Y en esta segunda parte vamos a hablar específicamente de aquellos elementos que son considerados patrimonio cultural. ¿Qué es un patrimonio cultural? Bueno, son los objetos, las obras, los edificios, producciones que heredamos de nuestros antepasados, que al recibirlos lo vamos conservando y protegiendo porque debemos dejarlo a las generaciones futuras. Esta herencia del patrimonio cultural que recibimos, si no lo cuidamos, lo perdemos para siempre. Por eso se trata de una riqueza frágil que habla sobre la vida de nuestros antepasados, describiendo las distintas épocas y que nos permite identificar lo que predominó en ese momento. Por ejemplo, qué utilizaban para cocinar, para vestirse, con qué se recreaban, cómo eran sus viviendas, qué tipos de costumbres tenían, etcétera. Este patrimonio cultural se divide en patrimonio tangible y en patrimonio intangible. El patrimonio cultural tangible es aquello que se puede tocar y se puede ver. Identifica una determinada época y nos ayuda a aprender sobre una civilización o sobre un pueblo determinado. A su vez, el patrimonio tangible se divide en patrimonio tangible mueble o patrimonio tangible inmueble. El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos. ¿Y qué son los objetos arqueológicos? Se encuentran en excavaciones arqueológicas, ¿sí? Ya sea en el subsuelo o en la superficie de la tierra, y fueron creados por personas de una época y un lugar determinado para satisfacer una necesidad o facilitar la vida cotidiana. También tenemos los objetos históricos, ¿sí? Que nos hablan de realidades pasadas que identifican obviamente una época determinada, como el invento del primer teléfono o el primer automóvil, la creación de la radio, eh, por ejemplo, también los objetos que pertenecían a San Martín. También tenemos los objetos artísticos, que reflejan contenidos estéticos y decorativos, por ejemplo, pinturas, esculturas, obras de arte. Y tenemos los objetos etnográficos, que son artefactos que pertenecían a las comunidades aborígenes. Luego tenemos los objetos tecnológicos que son diseñados y desarrollados intencionalmente por el hombre desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cada época tiene su avance tecnológico. También tenemos los objetos religiosos, que son aquellos relacionados a diferentes religiones o que se utilizaban en celebraciones religiosas o rituales. Luego tenemos los objetos artesanales, que son artesanías de diferentes épocas que hablan de un pueblo o una comunidad realizados con diferentes materiales, cerámica, barro, arcilla, madera. Y
material audiovisual, que tiene que ver con la fotografía, las grabaciones y las películas. Bueno, todo este material audiovisual registran hechos importantes de la historia de un país, de un pueblo, de una nación. Y por último, tenemos los libros, manuscritos y documentos importantes, obviamente, que también hablan de la historia de una nación, cómo se fue forjando, cómo se creó un pueblo, como por ejemplo el Acta de la Independencia, la Constitución Nacional, cartas entre los héroes, entre los próceres. A partir de esto van a ver que eh, todos los objetos que fuimos describiendo, ¿sí? Hacen referencia a objetos de pequeña dimensión. Y todos estos elementos que conforman el patrimonio tangible mueble sirven para ser estudiados por la ciencia, quedan en la historia del arte y nos muestran la gran diversidad de culturas que habitaron en esa nación y que por supuesto debemos conservarlos, ¿sí? También si observan detenidamente el video se van a dar cuenta que podemos incluir acá todos aquellos fenómenos folclóricos que pueden ser tocados, ¿sí? Como por ejemplo los instrumentos, las artesanías, los atuendos de la época. Ahora bien, ¿cuál es el patrimonio tangible inmueble? Van a poder observar que estamos hablando de objetos de grandes dimensiones, ¿sí? Tenemos las edificaciones, que son construcciones de grandes dimensiones destinadas para el desarrollo de la actividad humana. Aquí también entran lo que son las obras de ingeniería, donde se incluyen carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, puertos, diques, aeropuertos. Luego tenemos los centros industriales, ¿sí? Que tienen que ver con las industrias, almacenes y fábricas donde producen productos terminados o materias primas. También tenemos los conjuntos arquitectónicos. Son los edificios o instituciones de mucha importancia. Es el fiel reflejo de un pasado, de una historia, de una tradición digna de conservar. En la foto van a observar el cabildo, ¿sí? La plaza, las iglesias, bueno, las instituciones que fueron importantes para el desarrollo de la historia de ese pueblo o de ese país. Nuestro conjunto arquitectónico sería lo que se conoce como el casco histórico, que es la Plaza 9 de Julio y está alrededor la catedral, el cabildo. Luego tenemos las zonas típicas, que tienen que ver con el aspecto típico y pintoresco de diferentes poblaciones o lugares donde existieron ruinas arqueológicas o edificios declarados como monumentos históricos, ¿sí? Que son importantes porque representan la evolución de esa comunidad o el pueblo. eh, por ejemplo, en nuestra imagen vamos a poder ver que una zona típica de Salta es lo que son las peatonales y la Plaza 9 de Julio con la catedral, ¿sí? Otra zona típica puede ser el convento San Bernardo, todo el recorrido de la Caseros, eh, por ejemplo también la casa de los grandes héroes patrios que nosotros tuvimos que colaboraron con la Revolución de Mayo, con la Declaración de la Independencia. Luego tenemos los monumentos, que pueden ser monumentos históricos, artísticos, arqueológicos, públicos.
Como pueden observar en la imagen tenemos el monumento a la batalla de Salta, que es el que ustedes conocen como el monumento 20 de febrero, y el monumento del Armadillo, que todos le dicen el Quirquincho, pero no es así. Y por último tenemos el patrimonio cultural intangible. Recuerden que el tangible era aquello que se podía ver y tocar. Lo intangible no se puede ver, ¿sí? Y es aquello que no se puede tocar tampoco y que heredamos de generación en generación, como las costumbres, las tradiciones, los valores, los modos de vida y las creencias. Si observan detenidamente, van a concluir de que acá tenemos la otra parte de nuestros fenómenos folclóricos, como los mitos, la música, la danza, las leyendas, las adivinancias, los juegos infantiles, los refranes, ¿sí? La medicina tradicional que tiene que ver con el curanderismo y que hace referencia a la necesidad espiritual y social de cada pueblo, ¿sí? Y se van a preguntar qué tiene que ver esto con la ciencia folclórica. Bien, lo vamos a ver en otro capítulo.